Fran Ruiz, él es analista de mercados, informático y creador de contenido. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias por estar con nosotros, un placer saludarte. Hola Ana, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí con vosotros. Gracias por la invitación. Bueno, el placer es mío y te agradezco ese acento, porque yo también soy del sur de España y la verdad que se hace, se hace cercana la entrevista. Bueno, Fran, tengo muchísimas preguntas. La primera, te quería preguntar cómo ha sido la semana pasada para el mundo cripto, sobre todo después de la caída mundial general en los mercados el pasado lunes. También se ve afectado, también se ve perjudicado, hubo lo que llamamos un flash crash, ¿no? ¿O qué pasó exactamente? Sí, justo, es lo que vimos, es miedo en el mercado, vimos mucho miedo, sobre todo que venía desde Japón y que podría extenderse a Estados Unidos, quien maneja realmente, ¿no? Los mercados a nivel mundial. Y bueno, Bitcoin, como esa renta variable, pues sufre de una manera especial estos acontecimientos, esa posible recesión que podría o que se amenazaba, ¿no?, en los Estados Unidos la semana pasada. Ahora mismo estamos viendo algo de recuperación, pero sí es cierto que a Bitcoin, sobre todo a Bitcoin y las criptomonedas en general, le afecta mucho más a ser un activo de mucha mayor volatilidad y mucho mayor riesgo. No hace falta que llegue la noticia para comenzar a ver a Bitcoin caer. Con que haya algo de rumor, con que haya esos rumores a Bitcoin, pues ya le va a afectar muy negativamente. Y eso fue lo que ocurrió, básicamente, ¿no? Ahora mismo, como venimos comentando, ya ha ganado $60.000, ha vuelto a zonas que ya podíamos ver la semana pasada, pero es cierto que ahora mismo, ante lo que se nos viene en 24 horas, ¿no?, Bitcoin está un poquito, y las criptomonedas están un poquito a la espera, ¿no?, de lo que va a suceder en los Estados Unidos. Uh-huh. Para todos aquellos que no entendemos o que no entienden muy bien el mensaje o el concepto de la criptomoneda, ¿no?, que a veces nos cuesta a lo mejor incluso encender los mercados, se nos complica aún más conocer lo que pasa con las criptos. Te quería preguntar cuáles son los factores que influyen en una subida o una bajada del valor, ¿no? Si se rigen por lo mismo que los mercados, por ejemplo, los datos de empleo, como vimos la semana pasada, que marcó mucho, ¿no?, lo que ocurría en los mercados. ¿Con las cripto pasa exactamente lo mismo? Hemos visto una correlación bastante interesante en los últimos años, sobre todo con el mercado americano. Hablamos de índices bursátiles como puede ser Nasdaq, S&P 500, y hemos visto que cuando realmente la bolsa ha ido de una manera buena, ha funcionado de una buena manera, no ha tenido momentos de inquietud ni momentos de duda, Bitcoin y las criptomonedas han hecho pues algo parecido, ¿no? Han actuado de una manera calmada. Como venimos comentando, se rige mucho y muy de cerca lo que va ocurriendo en la economía estadounidense, y cuando conocemos datos de empleo, por ejemplo, como conocimos hace un par de semanas, que vimos ese dato de desempleo que, bueno, que afectó y mucho, ¿no?, por supuesto, a las bolsas, también lo hace a Bitcoin por esa, como venimos comentando, incertidumbre, con ese dato de empleo o de desempleo que nos dejó ese dato del 4.3 y que nos indicaba ese enfriamiento, ¿no?, sobre todo en la economía estadounidense, en el apartado del empleo, y que, como venimos comentando, a las criptomonedas y a Bitcoin también lo sigue muy de cerca, ¿no? Ujú, perfecto. El Bitcoin, Fran, experimentó un gran repunte hace un mes. Ya nos metemos en cuestiones políticas tras el discurso del expresidente Donald Trump, que apoyó a las criptodivisas, ¿no? Donald Trump ha prometido convertir a Estados Unidos en una superpotencia de Bitcoin si gana las elecciones de 2024. ¿Crees que este discurso puede ayudarle en la carrera presidencial? Y si realmente crees que es viable, si Estados Unidos realmente se puede convertir en una superpotencia de Bitcoin. Sí, a ver, viable considero que sí que lo es. El problema ahora mismo es que Donald Trump sí tiene un mensaje muy positivo para Bitcoin, para cripto. De hecho, desde que sufrió aquel atentado hace ya algunas semanas, sí que hemos visto que a Bitcoin reaccionó de una manera muy positiva debido a que se acercaba mucho más a la presidencia de los Estados Unidos. Pero lo cierto, la realidad actualmente es que ese cambio de Joe Biden, ¿no?, por Kamala Harris ha dejado un poquito más en el aire la futura posible presidencia de Donald Trump, que las encuestas veían como muy probable hace un mes, ¿no? Entonces eso ha enfriado un poquito ese interés en Bitcoin. Sí es cierto que si llegase Donald Trump al poder, a la Casa Blanca en Estados Unidos, sí que podríamos ver en Bitcoin un repunte muy interesante por lo que viene prometiendo. Ya no solamente una superpotencia, sino el hecho de que la minería se facilitara dentro del país norteamericano, y que, por supuesto, ese activo reserva de valor para o refugio, ¿no?, mejor dicho, valor refugio para los Estados Unidos, que sería Bitcoin, o que ha prometido que Bitcoin podría incluso llegar a ser. Ya no solamente
Donald Trump, sino Kennedy, ¿no? Que también es otro de los candidatos, aunque mucho más complicado que pudiese llegar a gobernar, pero sí es cierto que muchos personajes importantes políticos dentro de los Estados Unidos se están moviendo en favor de Bitcoin. Considero que es cuestión de tiempo, que Estados Unidos tenga ese mayor acercamiento. Ahora mismo con el Partido Demócrata es cierto que no lo hemos visto demasiado, aunque es cierto que las últimas noticias que nos llegan es un poquito de reset, ¿no? De reinicio, ¿no? De intentar tratar de acercarse un poquito a este terreno, pero como venimos comentando, todo empujado porque Donald Trump trae un mensaje muy agresivo con Bitcoin. Considero que es algo, repito, muy interesante para la industria, que podría llegar a darse, pero que no es algo que se vaya a dar ni hoy ni mañana, sino que va a tardar, ¿no? Y que eso podría enfriar un poquito a Bitcoin en este aspecto. Bueno, de hecho, Donald Trump se convirtió en el primer candidato presidencial en aceptar criptodonaciones para su campaña y recaudó $4 millones en criptodivisas. ¿Qué te dice todo esto? Sí, realmente lo que venimos comentando, ese acercamiento. Es cierto que Donald Trump hace años atrás, no confiaba en esta industria, no confiaba en Bitcoin, su mensaje no era positivo hacia Bitcoin. Yo creo que ha encontrado una oportunidad de ganar votantes sobre todo. Yo creo que ese sentido que ha tomado sobre todo el partido actual de gobierno con las criptomonedas y la SEC, cómo ha ido golpeando constantemente a Bitcoin y las criptomonedas, realmente pues ha visto una oportunidad de meterse en un vacío donde no estaba cubierto por nadie y donde podría, por supuesto, ganar mucho votante, ¿no? Por tanto, va un poquito en contra, ¿no? Yo entiendo que va un poquito en contra de lo que actualmente está gobernando. Él considera o nos dice que ha recapacitado, que antes no lo veía como algo interesante, ahora parece que sí. Bueno, de una manera o de otra es cierto que había ahí un vacío político que él ha entrado y que ha intentado o que está intentando llevarse todos los votantes posibles de cara a esas elecciones del 5 de noviembre. Perfecto. Sin salir del tema electoral, algunos expertos explican que Bitcoin parece estar siguiendo el mismo patrón que hace 4 años. ¿A qué se refieren con esto? Sí, cada 4 años se repite un ciclo. Básicamente ese ciclo se debe al halving. Para aquel que no sepa muy bien de qué hablamos, ese halving básicamente es que a la hora de minar Bitcoin, esas personas que están luchando, ¿no? Cada día con grandes computadoras para conseguir solucionar un problema matemático muy complejo y llevarse una recompensa, ¿no? En este caso, cada halving que se produce cada 4 años se reduce a la mitad la recompensa que dan a los mineros. Los mineros son muy importantes porque hacen sostenible la red, dan una mayor seguridad y estamos viendo que actualmente se está produciendo el mayor hash rate, que se llama, que es esa capacidad de cómputo. O sea, hay una mayor capacidad en cuanto a tecnología para minar Bitcoin en estos momentos que hace cualquier tiempo atrás, estamos en máximos históricos. Por tanto, ahora mismo hay mucho invertido en cuanto a minoría para llevarse esos Bitcoin de recompensa por cada bloque minado. Por tanto, cada ciclo que se produce cada 4 años, cada halving, se suele dar ese mismo ciclo. Tenemos ese halving, pasado unos meses, vemos un repunte muy importante de Bitcoin que suele durar año y medio aproximadamente y que posteriormente a eso entramos en lo que se llama bear market, que es lo que venimos viendo desde el año 2022. Durante todo el año 2022 lo hemos visto hasta que ha llegado 2023 y Bitcoin desde el piso, desde el suelo de los 16.000 aproximadamente ha comenzado un repunte al alza que hasta el día de hoy nos ha llevado, ¿no? Por otro lado, hay algunos expertos que consideran que Bitcoin va a alcanzar los $100.000 a finales de 2024. Esto significaría, corrígeme si me equivoco, que Bitcoin necesitaría casi duplicar su precio, ¿no? En poco tiempo. ¿Qué opinas de esta predicción y por qué esa cifra de $100.000? Para la gente que no entiende muy bien esto, es mucho, me imagino, ¿no? Sí, es una cantidad muy grande, es complicado que eso ocurra, aunque ya hemos visto y estamos acostumbrados a que Bitcoin nos dé movimientos muy agresivos. Para ponernos un poquito en contexto, Bitcoin en octubre del año 2023 estaba cotizando en $25.000 y en marzo del 2024, aproximadamente 6 meses después, estaba cotizando casi en $73.000. O sea, estamos viendo un repunte enorme en Bitcoin en apenas 6 meses. Por tanto, Bitcoin nos tiene acostumbrado a que suele hacer movimientos muy grandes. Cuando comienza a entrar dinero de manera agresiva a Bitcoin, comienza lo que se llama mucho ese FOMO, ¿no? Ese miedo a perderse la gran subida. Y Bitcoin, al ser un activo de muy alto riesgo, muy volátil, cuando tiene esas subidas agresivas, las tiene en un corto periodo de tiempo. Por tanto, no me extraña que piense que puede llegar a $100.000. Lo considero muy complicado por los grandes eventos que tenemos de aquí a final de año y porque sobre todo vamos a depender, uno, de la Reserva Federal, bajada de tipo de interés, cómo se va a encontrar la inflación en Estados Unidos, si va a llegar esa recesión o no y por supuesto lo que va a ocurrir en noviembre
con las elecciones estadounidenses. No perdamos de vista las elecciones estadounidenses porque, repito, ahora mismo nos marca el quizás segundo catalizador más importante junto con la bajada de tipos y la inflación en Bitcoin. Por tanto, lo dicho, posible sí que lo es. Ahora mismo, calma, tranquilidad, porque es también muy complicado que ocurra debido a los grandes eventos y variables que el mercado nos está ofreciendo en este instante. Bueno, pues muy pendientes, como decíamos, de esas elecciones, que parece que queda mucho, pero no, nada que ver, o sea, están a la vuelta de la esquina. El otro día leía, mientras el precio de Bitcoin sube a $60.000, la rentabilidad de la minería de Bitcoin cae a mínimos históricos. ¿Esto cómo se interpreta? Porque yo la verdad que leí este titular y no entendí absolutamente nada. Si nos lo puedes explicar, genial. Claro, cuando se mina un Bitcoin, te están dando algo más de 3 Bitcoin de recompensas. Tenemos que entender que antes de abril de este año estaban dando algo más de 6 Bitcoin de recompensa. Esto se ha reducido a la mitad. Por tanto, el mayor costo en energía que se está dando constantemente, porque, repetimos, estamos en máximos históricos en capacidad de cómputo. Esto quiere decir que necesitan más energía para minar y es más costoso minar Bitcoin. Como la reducción a la mitad se ha producido hace escasos meses, podemos ver que las recompensas que están recibiendo esas empresas mineras pues es mucho menor ante un gasto mayor. Entonces, ¿cómo reequilibra Bitcoin todo esto? Subiendo su precio. Si sube su precio, esto volverá a ser rentable para los mineros. Este dato que estamos viendo respecto a los mineros es muy interesante porque al final lo que nos indica es que todavía las grandes empresas que invierten millones de dólares en minar Bitcoin siguen haciéndolo y siguen confiando en ello. Eso lo que quiere decir es que el precio de Bitcoin debería ir hacia arriba, debería subir para que lo que hoy no es rentable, en un futuro próximo sí que lo sea. Y así es como lo están esperando en este caso. Repetimos, grandes empresas de minería que están invirtiendo miles de millones de dólares año tras año, ¿no?, en este tipo de equipamiento para minar Bitcoin. Y Fran, ¿cuáles son los principales factores desde tu punto de vista que han impulsado el crecimiento de Bitcoin en los últimos años en Estados Unidos? Porque la realidad es que al final esto va en crecimiento y cada vez hay más gente, ¿no?, que cree en este tipo de transacción, en este tipo de moneda. Actualmente Bitcoin tenemos que entender que muchos inversores lo ven como un activo refugio de valor, lo ven algo similar al oro. Evidentemente, ahora mismo no es un refugio de valor, no se acerca al oro absolutamente en nada, pero eso no quiere decir que en un futuro no lo haga. Es importante entender que actualmente tenemos lo máximo que se puede llegar a minar y a tener en circulación en Bitcoin son 21 millones de monedas. 21 millones de monedas que no se puede generar más monedas en un futuro. Terminará de minarse por el año 2140 aproximadamente y por tanto con el paso de los años, recuerde que es un activo muy joven con apenas 15 años, con el paso de los años podría convertirse en algo similar al oro por su escasez y por su alta demanda que puede llegar a tener. Entonces tenemos que entender que el interés actualmente cada vez va creciendo en Estados Unidos debido a que es una apuesta ahora mismo. Ahora mismo la gente que invierte en Bitcoin sí tiene capacidad o sí tiene posibilidad, aunque es un activo de riesgo, porque eso es importante remarcarlo, es un activo de alto riesgo, pero al tener ese alto riesgo también te podría dar ese alto rendimiento. Entonces Estados Unidos actualmente sabe que tiene una oportunidad muy buena con un activo muy joven y que en un futuro, debido a, pues a esa característica tan especial que tiene de no poder, de ser uno descentralizado y no poder sacar más moneda a circulación, pues lo hace muy interesante de cara a los inversores, como digo, mirando años vista. Entonces, ¿cómo crees que se relaciona o qué impacto ha tenido Bitcoin en los mercados bursátiles y cómo se relaciona esto con los inversionistas tradicionales? ¿Los inversores tradicionales tú crees que tienen un punto de mira diferente hacia Bitcoin? Sí, tiene un punto de mira diferente porque no están acostumbrados a esa volatilidad. Los inversores tradicionales tenemos que entender que están acostumbrados a ver S&P 500, Nasdaq, bolsas en general, cualquier país, que vemos un movimiento diario que para nada se acerca a lo que Bitcoin supone en este momento. El hecho de que los ETF hayan aparecido, de que grandes fondos de inversión hayan aparecido y hayan adoptado a Bitcoin, ¿no?, para emitirlo en Wall Street como en formato ETF, es cierto que nos acerca a ese mercado tradicional, que lo acercan, ya hemos visto, a grandes bancos a nivel incluso europeo que están invirtiendo en ETF de Bitcoin, no lo hacen a Bitcoin, lo hacen a través del ETF, porque sí tenemos a grandes fondos que están respaldando esto. Entonces eso, como venimos comentando, al inversor tradicional lo acerca a Bitcoin, pero solamente lo acerca.
De momento, muy expectante porque ya nos ha demostrado Bitcoin hace una semana que es capaz de caer un 16% en apenas unas horas, y eso realmente es un terror tremendo para el inversor tradicional que a lo mejor tiene millones de dólares para invertir y que está acostumbrado a invertir en S&P 500, fondos indexados, cualquier fondo indexado a acciones, y ver esto en un activo en el que va a invertir millones de dólares realmente no le genera confianza. Pero como digo, es un acercamiento que seguramente vaya a más y que esto para mí simplemente es el inicio de algo que puede ser muy grande, ¿no? Ajá, ¿y cómo crees que ha cambiado la aceptación de Bitcoin ya entre los comerciantes y los consumidores, no solo de Estados Unidos, sino del mundo? ¿Crees que los consumidores ya vemos de otra manera o con otros ojos la criptomoneda? Quizás todavía no. Yo creo que todavía estamos lejos de que realmente los consumidores puedan adoptar a Bitcoin y puedan decir, bueno, Bitcoin lo puedo yo utilizar como si fuese una moneda, ¿no? Como para intercambiar, ¿no? Esos bienes o servicios. Realmente lo que tenemos que entender ahora mismo es Bitcoin como un activo a futuro. Ahora mismo lo que estamos es invirtiendo en algo que de cara a un futuro puede ser muy interesante, pero evidentemente esa inestabilidad que Bitcoin tiene en estos momentos hace que se separe muchísimo de lo que estamos actualmente viendo en el día a día. Lo considero una oportunidad realmente buena ahora mismo. ¿Por qué considero a Bitcoin una oportunidad muy interesante? Básicamente por el hecho de eso que os estoy comentando. En el momento que todas las instituciones comiencen a acercarse o a estar mucho más pegados a Bitcoin y tener a Bitcoin mucho más bajo la manga, ¿no? Será mucho menos interesante para el inversor minorista apostar por eso que ya tienen totalmente controlado. Ahora están comenzando a intentar controlarlo, pero ese comienzo es el que actualmente el retail, el inversor minorista debería aprovechar en este instante. Pregunta personal. Tengo amigos conocidos que, bueno, han decidido, sin tener mucho conocimiento del tema, sino pues lo típico, ¿no? Tengo un amigo que lo está haciendo, lo voy a hacer yo también, pues a lo mejor de una parte de la ganancia mensual destinan, o del presupuesto mensual, destinan una cantidad que te digo, 100, 200 dólares a invertir en criptomonedas y lo van metiendo ahí. Realmente no tengo ni idea de cómo funciona, te soy sincera, pero bueno, se va metiendo ahí en esa cuenta. ¿Qué pasa con eso? O sea, realmente, si eso en un futuro desaparece, o sea, ¿se corre realmente un riesgo o es más el beneficio o el riesgo? Se tiene un riesgo alto. Tenemos que entender que criptomonedas es riesgo, Bitcoin es riesgo, pero evidentemente tenemos que entender que este año 2023 hemos visto acciones de bancos, como puede ser Signature Bank o puede ser otro tipo de bancos en Estados Unidos, caer. O sea, también hay gente que ha invertido en entidades bancarias que en teoría pues te dan una seguridad, ¿no? Invertir en ese tipo de compañías que han caído, al igual que han caído Nike, recuerdo hace poco, ha caído un 20%. O sea, tenemos un riesgo. Lo que es renta variable y criptomonedas tenemos un riesgo, pero mayor es el riesgo en Bitcoin y las criptomonedas. ¿Puede caer Bitcoin? Evidentemente sí que puede caer Bitcoin. Esto tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo. Es un activo de alto riesgo, pero el hecho de que sea un activo de alto riesgo para un futuro, si realmente acertamos en ese activo de alto riesgo, es lo que realmente nos puede dejar un alto beneficio. Ya sabemos que invertir en activos de un menor riesgo, el retorno, tenemos que entender que va a ser menor. Por eso siempre comentamos que invertir en criptomonedas, en Bitcoin, es interesante porque es un activo que a futuro puede ser muy interesante, pero que no puede suponer el mayor activo de nuestra cartera de inversión. Tenemos que diversificar renta variable, renta fija, hablamos de Forex, hablamos de criptomonedas, pero siempre una cantidad pequeña debido a que el riesgo es elevado. Si lo hacemos de una manera equilibrada, de una manera buena, las criptomonedas puede ser a un futuro un activo de una rentabilidad que bajo ningún concepto te va a dar realmente el S&P 500 o te va a dar cualquier otro activo financiero del mercado tradicional. Bueno, interesante, ¿no? Esto que cuentas, ¿no? De alguna manera ser también responsable y saber lo que estamos haciendo. Por último, te pregunto, ¿qué sectores de la economía estadounidense crees que están adoptando Bitcoin de una manera más rápida, si es que está pasando? Sobre todo, entiendo que los sectores más enfocados en tecnología. Ahora mismo es cierto que la adopción cripto realmente en Estados Unidos, como tal, no podemos decir que se esté dando, ¿no? En este momento. Sí es cierto que hay mucha especulación y sobre todo están intentando adelantarse a esto grandes fondos como hemos comentado, BlackRock, Fidelity, ARK, etcétera, etcétera, etcétera. Como adopción como tal, el hecho de tú poder ir a pagar con cripto a un negocio, a un establecimiento, eso no se está dando realmente.
cosas muy pequeñas, si podemos decirlo, y muchas empresas lo están haciendo básicamente también por esa promoción que van a obtener, pues decías, estamos pagos en Bitcoin y tal, pero no se está dando realmente esa adopción ahora mismo, y esta es la realidad. Hasta que no veamos a un Bitcoin más estable, a un Bitcoin con el paso del año más estable, no se va a dar esa adopción. Ahora, en un futuro se dará, puede que se dé, y si da en un futuro, es bueno invertir ahora, si eso finalmente termina dándose, pues quizá también lo sea, ¿no? Entonces, tenemos que ver como un activo muy especulativo en este momento, porque es un activo muy especulativo, repetimos, de riesgo, pero es un riesgo que sinceramente creo que ese riesgo-beneficio que podemos tomar con Bitcoin en estos momentos, para unos años, puede ser muy interesante. Y ya la última, porque estás hablando de eso, de que es un activo de riesgo, que quizá todavía no está muy interiorizado, ¿no?, en la gente de a pie. Te pregunto si todo esto que está pasando, por lo menos en la economía de Estados Unidos, imagino que en España también pasa, ¿no? Pues el tema de la inflación, mucha gente que no puede llegar a final de mes, mucha gente que al final tira de tarjetas de crédito, de ahorros de emergencia. El hecho de a lo mejor estar invirtiendo en algo que no te da una seguridad o que a lo mejor te genera un poquito de vértigo, puede ser que a lo mejor también esté influyendo en que el Bitcoin no esté creciendo tanto o no haya ese boom que hubo a lo mejor hace unos años. Bueno, tenemos que entender que ahora mismo Bitcoin, sobre todo Bitcoin y las criptomonedas, el inversor minorista es muy complicado que lo mueva. Ahora mismo lo que hay detrás de Bitcoin, quien mueve a Bitcoin realmente, el market maker que se llama, quien hace el precio de Bitcoin, que hace que se mueva arriba abajo, son grandes fondos, son grandes instituciones, son grandes ballenas que hay detrás del precio, y realmente eso es lo que hace que se mueva el precio de Bitcoin, ¿vale? Que haya interés o no haya interés del inversor minorista, se ha demostrado ahora mismo que a Bitcoin le afecta poco. Y estamos viendo que estamos a niveles en interés actualmente de Bitcoin, hemos llegado hasta el máximo histórico hace relativamente poco, en $73.000, y el interés respecto al inversor minorista en Bitcoin es el menor desde el bear market, desde noviembre del año 2022, con Bitcoin en $15.000, $16.000. O sea, estamos ante una estadística que nos revela que lo que el inversor minorista sienta hacia Bitcoin, o esas ganas de invertir en Bitcoin tenga, realmente no es relevante. Ahora, cuando Bitcoin comienza a crecer, vamos a ver al inversor minorista, y ahí va a venir el fallo, volver a interesarse por Bitcoin, por las criptomonedas. Saldrán en este momento a invertir a Bitcoin, servirán de exit liquidity para los grandes inversores y para la gente que ha comprado abajo, y volverá a repetirse el ciclo. Esa gente que no tiene esos conocimientos, que entran tarde, que entran mal, que entra cuando el FOMO está ya palpable, volverán a perder, volverán a repetirse el ciclo, volverán a decir que Bitcoin no vale para absolutamente nada y volverán a caer en ese error. Repito, ahora mismo no hay prácticamente, y eso es lo bueno para el inversor minorista que esté viendo ahora mismo esto, ahora mismo no hay interés por parte del retail, no hay interés por parte del ciudadano de a pie. Por tanto, tenemos que entender que ahora es el momento de interesarse, cuando la gente no lo está mirando, porque dentro de un año seguramente todo el mundo esté volviendo a mirar a Bitcoin y seguramente sea tarde. Bueno, pues muchísima información, la verdad, muy bien contado, muy bien explicado para la gente que a lo mejor, como es mi caso, no tenemos tanta idea del mundo criptomoneda. Pero bueno, esto nos ayuda un poco a entender qué significa esto y en qué panorama estamos y hacia dónde vamos. Fran, ¿dónde te podemos seguir? Porque habrá mucha gente que está viendo el canal interesada en tema cripto y bueno, creo que es muy interesante también que puedas compartir tus redes, dónde te comunicas y dónde te podemos encontrar. Sí, en YouTube podéis encontrar Fran Ruiz, buscáis Fran Ruiz en YouTube o @investruiz. Me podéis encontrar en cualquier red social, ¿vale? Tanto en Twitter, como en Instagram, como en TikTok, como en YouTube. Podéis encontrarme en YouTube y por ahí estamos cada día en directo. Así que si queréis uniros, pues por ahí estaremos y nosotros encantados de recibiros. Bueno, pues muchas gracias. Y por cierto, me imagino que mucho calor por allí, por nuestra tierra. Los 40 grados no lo quita nadie. Madre mía. Bueno, muchísimas gracias por este ratito, Fran. Ha sido un placer charlar contigo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ana. Un saludo.